¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos como siempre a su programa Salvemos una Vida. Nuestros teléfonos son el 945-3777 y el 075. Pues como siempre es un gusto volver a encontrarnos como todos los viernes, tratando de traer temas que les puedan servir en su vida cotidiana. Y para el día de hoy les presento a mi invitado, que es el doctor Arsenio Rosado, que él es médico psiquiatra, un gran doctor, un gran psiquiatra y sobre todo un gran ser humano que siempre está dispuesto a compartir con todos nosotros y todas las personas que así lo soliciten todos sus conocimientos. Doctor Arsenio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa Salvemos una Vida. Bienvenido una vez más. Como siempre, muchas gracias a ustedes por la amable invitación. Gracias a Salvemos una Vida, esta noble institución que por muchísimos años ha estado trabajando en pro de la salud mental, y para mí es un honor estar con ustedes, Marilis, y muchas gracias siempre por tus entrevistas amables. Gracias, doctor. Fíjese que el 10 pasado de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Luego, desgraciadamente se estuvo dando el dato que así es, que estamos en Yucatán, es primer lugar en suicidios. Luego en una entrevista que le hicieron comentaba que el trastorno mental más prevalente aquí es la ansiedad, la depresión y el trastorno por uso de alcohol. Entonces, y además el próximo 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, yo creo que sí hay que dar y hay que hablar de toda esta problemática que tenemos, pero también creo que hay que ver el otro lado, hablar de la salud mental. En este caso, si nos puede comentar acerca de la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas. Gracias por la amable entrevista. Es correcto, Marilis. Antes de hablar de una patología, hay que hablar de una fisiología, y voy a verme muy médico ahorita. Antes de hablar de lo anormal, hay que hablar de lo normal, en términos estadísticos o axiológicos. En ese caso, sí, antes de hablar de los trastornos mentales, hay que hablar de lo que es lo contrario en el espectro, que sería la salud mental. Y primero recordar que los seres humanos somos seres que tenemos una genética, que tenemos una epigenética, que somos seres biológicos, mamíferos, como todos los demás animales, pero que en el trayecto de nuestra evolución hemos desarrollado sociedad y mente. Entonces un ser humano no puede estar aislado ni no conectado con la sociedad, con la familia y con el medio ambiente. Entonces cuando definimos al ser humano integral, pues definimos al ser humano como un ser con procesos biológicos, genéticos, epigenéticos, con procesos psicológicos, con procesos de socialización dentro de una cultura, dentro de una sociedad y con una espiritualidad. Sin estos factores no podemos concebir un ser humano. Y el ser humano normalmente podría enfermar de lo que llaman trastornos mentales. Pero, como tú comentas, hay que poner énfasis primero en lo que es la salud mental, que sería, de acuerdo a muchos autores, en esa sensación de bienestar subjetivo, en la capacidad de resolución de problemas, en el establecimiento de relaciones adecuadas con las personas que me rodean, en la aportación a la comunidad y en el pleno desarrollo de todas mis capacidades mentales. ¿Esto qué quiere decir? Que la mente es un proceso que se genera a través de la historia y en la interacción de mi parte biológica, que es mi cerebro, con el medio ambiente. Y eso me permite vivir, adaptarme y ser consecuente en el desarrollo de nuestra especie, en el desarrollo de nuestra personalidad en el plano individual. Entonces, hay factores que son protectores para la salud mental, que creo que son lo que tendríamos que referirnos, que nos permiten que la salud mental se proteja, y hay factores de riesgo que pueden alterar nuestra salud mental. De acuerdo a la OMS, como decía, el estado subjetivo de bienestar, la plena capacidad de resolver problemas, el aportar a la comunidad, es como lo define la Organización Mundial de la Salud, pero creo que es un complejo mucho más amplio. De hecho, sin salud mental no hay salud, o sea, sin salud social no hay salud, ¿sí? Y sin salud biológica no hay salud. Entonces, tendremos que contemplar todos los aspectos que tienen que ver con el libre desarrollo de mi personalidad, tendremos que ver todos los aspectos que tienen que ver con mi juicio, con mi raciocinio, con el desarrollo de mi memoria, con mis relaciones para con el mundo,
Y esto precisamente es lo que podríamos definir como salud mental. Correcto. Usted, antes de seguir, usted acaba de mencionar algo que me llamó la atención. Por ejemplo, una persona que tiene una buena salud mental, y ahorita habríamos tal vez puntualizar, sabemos que la vida no es pareja. O sea, hay momentos que tenemos problemas, hay momentos de más tranquilidad, hay pérdidas que nos desajustan, pero una persona que tiene buena salud mental, llamémosle así, ¿no? Que tiene una buena salud mental, puede con más facilidad hacerle frente a este sube y baja de la vida, por así decirlo. Es correcto, es parte de nuestro proceso de adaptación. Nuestro pensamiento, nuestra mente nos lleva a anticipar qué va a pasar. Hay una serie de funciones en mi cerebro, prefrontales, que me permiten anticipar qué va a pasar. Hay una serie de habilidades que yo desarrollo desde niño que me permiten tener apegos con mi familia primero y apegos con el resto de la sociedad después. Entonces, el hecho de que yo pueda desarrollar una buena empatía, un buen raciocinio, un nivel de inteligencia adecuado, una capacidad de relación buena, el hecho de que en mi infancia no haya tenido yo problemas como eventos adversos en la niñez, que es hoy día que están muy asociados al deterioro en la función mental posterior, el hecho que yo haya tenido de alguna manera una buena educación, una buena información, pues me permite que yo pueda tener más factores protectores a la salud mental. Ahora, hay que entender que las emociones son normales. Las emociones son parte de nuestra protección. Si yo tengo miedo, pues me alarma y puedo intervenir y puedo hacer algo para quitar un peligro en mi vida. La tristeza ante una pérdida, el duelo ante una pérdida es totalmente normal. Cuando hablamos de alteraciones, cuando hay alteraciones en mis afectos que no puedo dominar, por ejemplo, un cuadro depresivo que a pesar de que yo quiera salir de él no puedo porque tengo insomnio, porque siempre estoy pensando negativo, porque cambian mis patrones, y como tú bien dijiste, un patrón temporal, en una temporada hay una alteración en mi estado mental, esto que puede llevar a situaciones de conflicto, de peligro. También hay que entender que el pensamiento también se puede alterar. De hecho, se dice que 1 de cada 3 personas va a requerir alguna vez un servicio de salud mental en su vida. ¿Por qué? Porque así como dijiste que la depresión es altamente prevalente, la ansiedad es altamente prevalente y los problemas por el consumo de alcohol son altamente prevalentes, también desafortunadamente las nuevas tecnologías, el nuevo mundo que nos enfrentamos ha hecho que haya retos todavía mayores, ¿no? Pensemos en las pantallas, en los teléfonos celulares, en los niños que ahorita están teniendo apegos diferentes por estar en el celular. Pensemos muchas veces en que a veces la capacidad de crianza no es una crianza positiva. Pensemos ahorita pues que vivimos un mundo donde hay más violencia, hay más inmediatez, están buscando satisfacción inmediata, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Entonces esto va a repercutir en la salud mental de nuestra población a futuro. Entonces sí es importante que entendamos que mi salud mental es muy importante, es prioritaria y que debo atenderla cuando yo tengo alarmas de algún tipo de riesgo para ella. Pues con estas palabras del doctor nos vamos a nuestro primer corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Les comento que estoy con el médico psiquiatra, el doctor Arsenio Rosado, y estamos hablando acerca de la importancia de la salud mental. Doctor, en el bloque pasado, creo que para mí, yo quisiera preguntarle, usted comentaba de la rapidez de la que estamos o con la que estamos viviendo ahorita. Todo es rápido, desde la información hasta artículos que queremos, todo es muy rápido. Esa rapidez con la que estamos viviendo ahorita afecta a nuestra salud mental, y preguntarle también, ¿afecta más a la juventud? Sí, definitivamente sí. Yo creo que dentro de todos los patrones que conocemos de salud mental, un punto importante es aprender a disfrutar el momento y la meditación, cosa que hemos perdido muchas veces, el observar, el disfrutar, ¿no? La inmediatez hace que tengamos un problema en cuanto a mi capacidad de pensar, en cuanto a la productividad, y obviamente pues hay muchos filósofos hoy día que manejan precisamente esos conceptos como conceptos que tenemos que cambiar. La inmediatez no es buena, hay que tomarse su tiempo para las cosas, aunque entendamos que a veces hay presiones de productividad. También tiene que ver mucho con aprender a tolerar la frustración. Muchas veces hemos olvidado a veces en niños enseñarles a tolerar la frustración, que es
habilidad que me va a permitir después tener más resiliencia en los problemas de la vida adulta. Vivimos una sociedad mucho que estamos buscando la gratificación inmediata y eso no es felicidad. O sea, muchas veces la gratificación inmediata pues hace que yo me sienta bien y eso ha desarrollado aquellas personas que estén buscando un like, una bebida, una conducta que me haga estar en ese momento eufórico, y eso no es felicidad. Eso es algo efímero, ¿no? Algo efímero que después va a hacer que yo quiera más y más y más. Eso no es felicidad, ¿sí? Pero bueno, a veces se confunde eso, ¿no? Por eso vemos que hoy día pues, ha habido un más aumento en la parte de adicciones que buscan lo novedoso, lo rápido, lo que me genere dopamina, lo que me genere placer, y olvido mucho el largo plazo y el mediano plazo. Entonces, ciertamente, tenemos que reeducarnos otra vez en precisamente la tolerancia a la frustración, en cuanto a que los objetivos son a largo plazo, que paso a pasito vamos a lograr lo que nos ponemos, lo que nos proponemos, y esto pues es una habilidad nuevamente que hay que desarrollar. Hay una caracterización que se llama habilidades psicosociales, que sería importante que aprendamos a hacerlas, ¿no? Como factores protectores. Hay muchos factores protectores. Cuando hablamos de salud mental siempre tenemos que hablar de lo que es importante. Por ejemplo, conexión social. Hoy día como se ha factores perdido protectores. Hay un estudio en Europa donde se buscaron qué factores protectores son los más importantes. Y se veía incluso con resonancia magnética cómo estaba mi cerebro y cómo estaba mi estado mental. ¿Qué se encontró? Conexión social. Y lo vimos en la pandemia. Cuando la pandemia nos aisló, aumentaron los trastornos mentales enormemente, ¿no? 2, ejercicio. Hoy día se ha dicho precisamente que el médico debe recetar ejercicio. O sea, hay que hacer ejercicio porque el ejercicio es un factor protector a nivel físico, a nivel mental, ¿no? La otra cosa importante es evitar el sedentarismo, tratar de estar en contacto con la naturaleza. También hay mucha demostración que estar viendo verde, que estar en la naturaleza, mejora muchísimo mi salud mental. Obviamente, controlar y de preferencia no usar ninguna droga legal ni ilegal, por ejemplo, alcohol o tabaco, evitarlas, ¿no? Esos son los factores que podríamos decir que me protegen, ¿no? Una familia que sea empática, una familia que me ponga disciplina, una sociedad que me permita tener espacios de cultura, espacios de diversión sana, espacios de deporte a nivel colectivo, y bueno, eso nos permite tener una mejor calidad de vida y mejora e impacta mi salud mental. Podría ser también, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la tecnología que está en lo máximo, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Si yo estoy buscando algo, en vez de pedir que me hagan un resumen, tal vez agarrar un libro o investigar, el poner a trabajar mi mente, ¿eso también podría ser un factor protector? Sí, bueno, siempre. De hecho, la lectura de libros es mejor. Hay cada vez más estudios de que si yo escribo con mi mano, con lápiz y papel, y si yo leo un libro, es mucho mejor para mi cerebro que estar en la pantalla, que hacer las cuentas en la computadora o que estar escribiendo en el teclado. O sea, cada vez hay más indicios, claro, que mi habilidad psicomotora tiene mucho que ver con mi salud mental. Y si hablamos de los factores de riesgo, doctor. Muchos y variados. Factores de riesgo. Hay muchos estudios que los eventos adversos en la niñez son algo que contribuye muchísimo al desarrollo de tanto trastornos mentales como de adicciones. Un niño que tiene adversos en la niñez, por ejemplo, maltrato, violencia o percepción de violencia, que tiene negligencia en el cuidado, ¿qué pasa? Ese niño desarrolla estrés desde chico. De hecho, hay un trastorno, se llama trastorno de estrés postraumático complejo, y eso hace que mis niveles de cortisol aumenten, hace que yo tenga cambios en mi desarrollo cerebral y físico, y obviamente en el mental. Y esto genera a largo plazo que yo tenga más propensión a tener consumo de drogas, tenga más propensión a tener depresión, trastornos de personalidad. Entonces, los eventos adversos en la niñez hay que evitarlos. Entonces, hay que es una cultura presente para evitar esa parte, ¿no? La otra parte importante, pues, es ya más gigante, es el tipo de apego. El tipo de apego importante es el apego seguro. El apego en que un niño sabe que mamá o papá o quien ejerce el maternaje está cerca y que aunque yo me aleje, si me pasa algo, sé que vuelvo a mi base de seguridad. Hay apegos inseguros, hay apegos ansiosos, hay apegos, digamos, inestables, y eso también genera en los niños una sensación de
inestabilidad, una falta de seguridad, y cuando se va desarrollando a lo largo del tiempo, pues va poniendo déficit en su desarrollo, ¿no? Ya desde que leíamos a Erik Erikson en sus etapas, por ejemplo, de autonomía, contra dependencia, de identidad, contra disociación, todas estas partes que se han desarrollado, pues nos dan cuenta de que mi desarrollo humano personal es muy importante a largo plazo. ¿Y qué factores de riesgo tenemos también? Pues desafortunadamente toda esta parte de la publicidad que existe para el alcohol y para las drogas. Los niños que empiezan a consumir alcohol o drogas antes de los 18, 21 años tienen más riesgo de desarrollar problemas tanto de adicciones como de salud mental a futuro. Entonces, una cosa importante es precisamente enseñar, educar a que yo posponga el consumo o a que no consuma preferentemente, ¿no? Otra cosa es las nanas electrónicas. Hoy día, antes era la televisión, pero ahorita no es posible que un niño que tenga menos de 14 años tenga un celular o tenga una pantalla, un iPad, unas cosas, porque eso le impide tener un desarrollo de su mente. Sabemos hoy día que si yo empiezo a dar ese estímulo de luz, ese estímulo del sonido, pues voy a estar apegado a la pantalla. Hoy día, cuando veo niños que tienen 14 horas en pantalla, 13 horas en pantalla, prácticamente todo el día, dejan de hacer deporte, dejan de tener conexión social, están buscando la inmediatez de esa sensación, ¿no? Pierden todos los factores protectores, Es ya correcto. no hacen ejercicio, ya no hay contacto social, o sea, todos los factores protectores se pierden por estar atrás de una pantalla. Es correcto. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. A su programa Salvemos una Vida, pues aquí con el gusto y estar disfrutando del conocimiento del doctor Arsenio Rosado, que nunca le dejaré de agradecer, doctor, y estamos hablando acerca, pues son pinceladas, porque el programa pues desgraciadamente es corto. Entonces el doctor nos estaba hablando en el bloque anterior de los factores de riesgo. Ahora, doctor, yo le quería preguntar, por ejemplo, ya comentó a grandes rasgos factores protectores, factores de riesgo, pero una persona, por ejemplo, ¿qué debería de sentir o cómo estaría para saber o pensar, estoy mal, algo tengo? ¿Qué debo de hacer? El individuo se puede dar cuenta, que tal vez que no diga, ay, mi salud mental está mal, pero algo que le indique que necesita ayuda. Primero que está sufriendo. Esa sensación de sufrimiento, la sensación de dolor emocional, la sensación de angustia que no es por una causa inmediata, sino que se sostiene en el tiempo, la sensación de tristeza, la incapacidad de disfrutar las cosas, los problemas de sueño, es muy importante el sueño como un factor protector, los problemas que yo tenga con la alimentación, el aislamiento, mis problemas de memoria, cuando tengo problemas de mi concentración, de mi atención, cuando yo tengo en un momento dado cambios en mi carácter, irritabilidad, cuando yo era una persona más estable, tranquila, de repente estoy hipersensible a las cosas, estoy irritable por lo que está pasando en mi casa, cuando estoy impulsivo, cuando cambia mi serenidad y mi tranquilidad por impulsividad. Esos son factores que pueden hacerme pensar que mi salud mental no está bien, ¿no? También a veces hay algo que se llama somatizar. A veces tengo síntomas somáticos, de repente empiezo a tener opresión de pecho, palpitaciones, voy al cardiólogo, me dice que estoy perfecto, tengo problemas de colitis, de gastritis, voy al gastroenterólogo, me dice que está bien mi colon, cuando tengo problemas de dolor inexplicable por otra causa, ¿sí? Entonces hay muchas maneras en que se expresa el malestar del cuerpo. El malestar del cuerpo se puede expresar a nivel mental, a nivel somático, y también en actitudes. Me puedo aislar, o sea, hay momentos en que puedo entender por qué la gente me ve raro, es porque me aíslo, porque cambio patrones de comportamiento que yo tenía en un momento por otros que están muy raros, porque él no era así. Y cuando empiezo con ideas negativas, ¿no? También el pensamiento es muy importante. Habitualmente no estamos monitorizando el pensamiento, pero cuando empiezo a pensar, no sirvo, no valgo, la vida es terrible, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y toda esta parte, ¿no? Es como puedo percatarme que probablemente sí requiero buscar ayuda profesional.
Esto que está mencionando es común que pase, por ejemplo, en los adultos mayores, cuando ya llegan a un punto de su vida que igual ya se jubilaron, igual ya cambia su tipo de vida y tal vez se sientan ya más cercanos a la muerte y hagan como un examen y decir, me faltó hacer esto o tal vez esto lo hice mal. Esa sensación de hacer como que este cuestionario de vida también podría traernos un bajón en la salud mental. Yo creo que quien fue pleno y tiene integridad del yo, porque desarrolló todo a lo largo de su vida, no tendría por qué tener esto, ¿no? A veces quedan pendientes, o a veces amor cargo algo de hace mucho tiempo que nunca lo atendí, entonces en la edad adulta mayor puede expresarse. También hay que entender que hay más estresores en la edad adulta mayor, por ejemplo, pérdidas. Muchos pierden a sus amigos. O sea, la gente que está llegando a 70, 80 años, de repente hay muchos fallecimientos, sus círculos se reducen, la gente que tenía confianza con la que salían ya no está. Y a veces también hay choques generacionales, a veces los jóvenes por tener que estar trabajando, produciendo, no hacen la relación adecuada con los adultos mayores, ¿no? Y de mucho depende cómo fue mi estructura de personalidad a lo largo. Hay gente que pudo ser muy rígida y en la edad adulta mayor va a ser más rígida. Hay gente que era obsesiva y que va a ser más obsesivo. Entonces sí es una etapa de más vulnerabilidad por las pérdidas, no solamente personales, sino también las pérdidas físicas. Ya tengo más dolores, ya tengo más enfermedades, mi movilidad es más difícil, lo que antes yo podía hacer ya no lo puedo hacer. Y hay mucha gente que le cuesta trabajo aceptar que ya no puedo hacer lo que antes podía hacer, ¿no? Y otros problemas, por ejemplo, muchas veces tenían una rutina adecuada como estar en el trabajo, se jubilan y no buscan algo más que hacer. Entonces el hecho de estar sin hacer nada, el hecho de estar en casa más tiempo incluso puede llevar a conflictos familiares. Entonces sí la tienen difícil porque si no te organizas, si no anticipas qué va a pasar, tienes también más factores de riesgo. Aparte de que la misma edad hace que yo tenga cambios en mi cerebro. Sabemos que un 10% de la población va a tener deterioro cognitivo, o sea, es algo que se va dando y muchos van a desarrollar lo que hoy se llaman trastornos neurocognitivos mayores, antes se llamaban demencias, que también es otra cosa que va a aparecer en la edad adulta mayor, y sin contar que también a esa edad se puede deprimir, que también a esa edad puede haber ansiedad, que también a esa edad puede haber otras condiciones médicas que me hagan desarrollar trastornos mentales. Lo importante es buscar llegar con la mayor integridad a la edad adulta mayor, sabiendo que pues tengo ya limitaciones, que tengo pérdidas y adaptarme, volver a adaptarme a mi nuevo entorno. Sobre esto que acaba de decir o comentar, yo le quería preguntar, ¿ayuda a nuestra salud mental el ir adaptándonos a nuestros cambios de vida? Porque no solamente tenemos uno, por ejemplo, los niños que pasan a adolescentes, o sea, ya a ser adolescentes hay un cambio, de adolescentes a adultos, de adultos pasan a adultos mayores, de repente adultos más mayores. Ese saber adaptarse a nuestro nuevo tipo de vida, el que vaya tocándonos, eso nos ayuda a nuestra salud mental. Absolutamente. ¿Sí? Erik Erikson manejaba como integridad del yo. Integridad del yo, él lo definía así, precisamente como una causa, una pauta en que yo voy desarrollándome sanamente. Y por ejemplo, también ayudaría a nuestra salud mental el autoconocimiento. Por ejemplo, el decir, pues no me siento bien, esos males físicos que no son, y decir es que me está doliendo mucho la cabeza, pero no tengo, ya fui con el doctor, me dijo que no tengo nada. El saber conocer y decir, bueno, esto me duele mucho la cabeza, pero no es mi cabeza, porque estuve con este problema o tuve este enfrentamiento y seguro es esto lo que tengo, o me duele el colon, seguramente fue el estrés. O sea, el conocerme y poder diferenciar y decir, esto creo que viene del estrés que tuve por esto que viví. Ese autoconocimiento también nos ayuda a nuestra salud mental. Claro, es muy valioso. Lo primero es buscar ayuda. Yo creo que muchas veces en la persona, en los varones sobre todo, adultos mayores, no buscan ayuda, piensan que lo van a resolver. Las mujeres son más
más afortunadamente, más propensas a buscar ayuda. Entonces, ciertamente que yo primero busque ayuda con la persona correcta, es lo que me va a poder ayudar a que me sienta mejor y pueda desarrollarme más, ¿no? Y obviamente entender que, como decíamos al principio, hay trastornos también psicosomáticos. Pues con estas palabras del doctor nos vamos a nuestro siguiente corte, que creo que es nuestro último corte, y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo que estoy con el médico psiquiatra Arsenio Rosado hablando acerca de salud mental. Doctor, en el bloque pasado estábamos hablando del autoconocimiento. También quería yo preguntarle, por ejemplo, tener un punto de equilibrio en nuestras vidas también contribuye a nuestra salud mental. Por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer ejercicio, pero no me voy a pasar haciendo ejercicio que yo quede agotada, sino poco a poco como yo pueda. O decir, voy a aislarme porque voy a descansar un tiempo, pero no quiere decir que esté aislado 24 horas, sino un descansito y luego, o al revés, que yo diga, ahora me dedico a salir a hacer puro contacto social y todo el tiempo esté en la calle. El tener un punto de equilibrio en nuestras vidas también ayuda a nuestra salud mental. Absolutamente sí. De hecho, comentaste algo que es autoconocimiento y el otro punto importante es autocuidado. Autocuidado tiene que ver que yo me tengo que cuidar y yo tengo que entender cuáles son mis límites y yo tengo que hacer estrategias para equilibrar mi vida. Depende de la etapa de vida en que esté, ¿no? Normalmente son varios ejes. Una etapa es pues, la familia, otra es mi parte individual, otra es mi trabajo, otra es mi parte social. Entonces yo tengo que equilibrar las diferentes circunstancias que pasan en mi vida con diferentes factores. Esto me puede permitir a que yo tenga una estabilidad, ¿no? Lo contrario de la estabilidad es la inestabilidad, y obviamente la inestabilidad es un factor de riesgo para trastornos mentales. Entonces, un factor protector sí es lograr esa estabilidad en mis aspectos: autocuidado, autoconocimiento, atención plena de cómo me siento, búsqueda de ayuda si es necesario, y obviamente pues esa parte importante que es el que yo sienta que soy valioso, que soy importante. Tiene que ver también con conceptos de autoestima y de autovalor, ¿no? O sea, mi vida es mi principal valor, y al respetar mi vida y mi persona, pues yo puedo cuidarme, respetarme y hacerme responsable. Entonces también tiene que ver con una ética muy personal en cuanto a que si yo elijo que la vida es mi principal valor, pues tengo que elegir que mi cuerpo, mi mente y mi medio ambiente también los tengo que cuidar para que mi desarrollo en salud personal, en salud mental y en salud social sea el mejor. O sea, mi primera tarea es cuidarme en todos los aspectos de mi vida. Y no es egoísmo. Sí, porque muchas veces se puede pensar que es egoísmo. Doctor, ya nos encontramos en nuestro último bloque. Tal vez parezca redundante, pero si nos quisiera decir, ¿cuándo es el momento que yo debo de decir, ya necesito qué? O sea, ayuda. ¿Cuándo? ¿Y con quién? ¿Con un psicólogo? ¿Con un médico psiquiatra? ¿Primero con un internista? ¿O a quién? ¿Cuándo acudir y a quién acudir? Yo usaría el sentido común. El sentido común es, si tengo algo físico, primero debo ir con mi médico de primer nivel, mi médico general, mi médico familiar. Si yo siento que hay algún problema psicológico, algún tipo de sufrimiento, tal vez la primera parte sería ir con la psicóloga o el psicólogo. ¿Sí? El psiquiatra es el especialista. Cuando ese primer nivel, digamos, no resuelve, el mismo primer nivel te debe derivar. ¿Sí? Por ejemplo, si un psicólogo considera que está más allá de sus capacidades ciertos temas, pues el psicólogo es el que te debe derivar al especialista, al psiquiatra, al neurólogo, al neuropsicólogo, a quien sea. Si el médico general también considera que está más allá de él en la parte física, pues te va a llevar al cardiólogo, al psiquiatra, al neurólogo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es donde tenga mayor accesibilidad, pero siempre es pedirle ayuda. Y de allá la cadena va subiendo. ¿Se puede ir al psiquiatra directo? Claro. Si yo tengo antecedentes familiares, si yo tengo un trastorno diagnosticado como un trastorno bipolar o un trastorno del espectro autista, pues a lo mejor sí es mejor que vaya directamente con un neuropsiquiatra. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la especialidad y de la especificidad del trastorno.
O sea, la cosa es empezar ahí con el que fuera. Con el más, en atención primaria, yo diría, siempre se en primaria. Además, a nivel poblacional, así es, ¿dónde está mi primer nivel de atención? Con el médico general, con el psicólogo general. Ahí es donde debería yo ir. Si mi comunidad no hay, pues con un trabajador social o con alguien que tenga cierta cultura que me pueda ayudar a acompañar a donde tengo que ir. Ahora, doctor, yo quisiera, antes de concluir el programa, algunas palabras que le quiera decir a todas las personas que nos escuchan, ya sea de salud mental o si no es de salud mental, que nos están escuchando, que crea usted que le pueda ayudar en su vida cotidiana. Primero es, como decía, conócete a ti mismo y conócete a los demás, decía el oráculo de Delfos, y muchos psicólogos, psicoanalistas lo han dicho, como Freud, etc. ¿no? Entonces, mucho es autoconocimiento, lo que decíamos hace un ratito. 2, responsabilidad personal del autocuidado. 3, respeto hacia mi persona. 4, valorar la vida como es, lo más importante, la vida y la salud. Y 5, siempre estar dispuesto a pedir ayuda. En el caso de los varones, pues siempre tenemos que entender que alguien más nos puede ayudar, que somos humanos y que nada de lo que es humano nos debe ser indiferente. Y por otro lado también viene la contraparte. Si yo tengo a alguien que sé que está sufriendo, si yo veo a alguien que sé que está en problemas, pues también brindar la ayuda, o sea, ser empático con las personas que están sufriendo y ofrecerme a apoyar de acuerdo a mi capacidad. ¿No? Si no soy un especialista, pues al menos puedo acompañar a mi ser querido, a mi amigo, a mi amiga, a mi familiar, a buscar esa ayuda. Sería un poco el consejo que yo pueda dar. O sea, somos una sociedad, somos una familia, y si nos percatamos de que otra gente está con algún malestar o que otra gente tiene un problema, no dejarlo allá, no dejarlo solo, apoyar. Creo que gran parte de nuestra estructura, nuestro tejido social, debe ser precisamente el que detectemos, el que apoyemos y que nos involucremos con otro ser humano. Y yo creo que usted siempre ha sido un doctor que está a favor de no estigmatizar el problema mental. Siempre lo he escuchado de usted y creo que tiene muchísima razón, porque creo que tener algún trastorno mental es como tener una diabetes, es como tener cualquier enfermedad que puede inclusive a veces pasar. Tal vez no sé qué nos pueda decir de una depresión. Una depresión puede surgir a partir de la pérdida de alguien o de algo y pasamos por una depresión, pero pasa. Hay cosas que tal vez no pasen, pero se puedan tratar. La cosa es que muchas veces la gente no va porque tiene miedo de que le digan, es que él es un enfermo mental. Es correcto, el estigma y la ignorancia son los principales obstáculos que tenemos y siguen estando hoy día en nuestra sociedad para poder precisamente recibir una atención primaria adecuada. El estigma implica una marca y ese estigma es el que tenemos que combatir. Y también tenemos que combatir nuestro propio autoestigma. A veces no solamente es el estigma de los demás, sino yo mismo tengo ese problema conmigo mismo, ¿no? Entonces, quitar ese temor, saber que todos podemos tener algo, me puede pasar a mí, a ti, a cualquiera, a mi mamá, a mi tía, a mis hijos, que es algo que nos puede pasar, es empezar a pensar eso. Y 2, entender y normalizar el que yo pueda pedir ayuda, que es lo más prioritario que tenemos que hacer. Doctor, pues muchísimas gracias. De verdad, siempre es un gusto sus charlas, sus pláticas. Le agradezco que haya aceptado la invitación y que se repita esta visita. Y a todas las personas que nos escuchan, esperamos que haya sido de su interés y que les sirva este tipo de charlas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.